educación ha sido consagrada. Sí, yes, I know. Me está diciendo que en inglés le dice que están grabando. Bueno, la educación como un derecho humano y como un derecho social está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nosotros estamos recordando mucho de eso ahora, en estos tiempos de pandemia, porque la pandemia ha significado un retroceso en digamos, en la calidad de la educación del mundo entero, debido a los encierros, debido a que se ha tenido que enseñar de una manera distinta. Y las Naciones Unidas ha recordado que la educación es un derecho y por lo tanto tenemos que tratar de superar todas estas dificultades que son recientes. Ahora, son recientes en general, pero también en muchos países del mundo todavía no se cumple bien este objetivo, que es parte del objetivo 4, que son, perdón, la fecha está mala, pero es el 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, en que se está tratando de caminar y mirando hacia el futuro en el desarrollo de una educación de calidad, inclusiva, equitativa y con oportunidades de aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Entonces, ese es otro documento que está señalando la importancia de la educación como derecho humano y social. Y especialmente también documentos sobre la Convención de los Derechos del Niño, documentos que tienen que ver, que se refieren a la no discriminación por género, racial, y también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha sido ratificado por más de 140 países, entre ellos Chile. Es decir, nosotros, Chile está comprometido con todos estos principios generales. Lo que tiene que hacer y lo que ha estado haciendo, y vamos a ver un poco de eso, es hacer que se materialicen en el sistema educativo. Y en ese sentido, la educación es un derecho exigible. La ciudadanía puede exigir, tiene el derecho a exigir calidad, tiene el derecho también a exigir que sea protegido ese derecho a la educación y justiciable cuando no se está cumpliendo. Es una obligación del Estado y de todos los sectores del gobierno de hacer que esto camine, digamos. Es una responsabilidad. Estamos en el momento en que vamos a elegir, perdón, en que vamos a decidir el contenido de una nueva constitución. Y mucho de esto que yo estoy diciendo debiese estar plasmado en la nueva constitución. Y en particular plasmado en lo que se diga en la nueva constitución de la responsabilidad del Estado. Y aquí voy a hablar de las 4A. Estas 4A fueron formuladas por una asesora de las Naciones Unidas, Katarina Tomaszewski, y ella habla de que los 4 principios orientadores para la calidad de la educación y para el derecho de la educación son la asequibilidad, que sea asequible, accesible, aceptable y adaptable. Y vamos a ver un poquito qué quiere decir cada uno de estos principios. Asequible. Asequible significa que tenemos que tener un sistema educativo que es posible entrar a ese sistema a todos y todas, sin exclusión, y eso significa que es un derecho gratuito, a una educación gratuita y obligatoria. Ahora, eso no quiere decir que no haya establecimientos privados que cobran, pero el derecho de la ciudadanía es a una educación gratuita y obligatoria. Y por lo tanto, esa es la parte del derecho social, provisión gratuita a todos, todas, niños, niñas, jóvenes, etc. Asequible también a la diversidad, y esto es con la misma calidad, la diversidad de las minorías, los pueblos indígenas. Hoy día estamos en una gran lucha porque nuestros pueblos originarios tengan una presencia mucho mayor. La tienen en el sistema educativo, pero la tienen como, por ejemplo, en la región metropolitana están los pueblos indígenas o pueblos originarios representados,
pero no necesariamente la educación trabaja con ellos su identidad cultural. Y eso, una meta que hay que mirar. La educación, la asequibilidad significa que tiene que haber un sistema público que respete la libertad de y en la educación. Tiene que haber un reconocimiento también. Esto ha sido la gran discusión. No sé si ustedes han seguido un poco la discusión de lo que estaba solo poniéndose como título en las discusiones para los constituyentes, de si iba a haber derecho o no iba a haber derecho a la familia. Eso está reconocido en los principios de las Naciones Unidas. En todos esos documentos que yo les mostré, está reconocido el derecho de la familia a decidir la educación de sus hijos, a decir qué clase de educación quiero para mis hijos, y el derecho también a establecer escuelas privadas, visto desde el Estado, sujetas a las condiciones y los criterios exigidos de la educación pública. Es decir, es el rol del Estado el de decidir, respondiendo a todos esos principios grandes que les dije yo que estaban en los documentos, respondiendo a eso y a esto que estamos hablando, establecer un sistema de educación pública y establecer lo que se requiere de otros sistemas privados que puedan establecerse. Y por lo tanto, entonces, asequible significa a todos y a todas, sin exclusión, gratuita y obligatoria. Accesible. O sea, una cosa es que sea asequible en el sentido que tengo el derecho a tener a buscar dónde me voy a instalar en el sistema educativo, pero tengo que poder hacerlo. Y eso significa que no podemos tener en nuestro sistema educativo exclusiones. Significa que hay que identificar qué obstáculos están haciendo difícil el acceso a la educación. Por ejemplo, ahora en la condición de pandemia, nos hemos encontrado con una gran cantidad, y ustedes deben tener esa experiencia como directores de establecimientos educacionales, de deserción que se ha estado produciendo por simplemente no estoy en el colegio, no estoy en la escuela, empiezo a hacer otras cosas o me atraso en responder o en trabajar con los docentes que están tratando, digamos, de hacer sus clases online. Entonces, esos obstáculos va a haber que identificarlos, porque hay que rescatar y devolver al sistema a los desertores o a los que se atrasaron más de lo que sería de esperar. La superación de los mismos, obviamente, y la otra A es que sea una educación aceptable. La palabra aceptable para nosotros puede ser rara, pero aceptable tiene que ver con calidad. Es decir, una cosa es que tengan derecho, otra cosa es que puedan acceder al sistema, y el tercer elemento central es que esa educación sea de calidad. Y eso es calidad en la estructura, calidad en la organización, calidad en los procesos y calidad en los contenidos. Todo lo que de alguna manera el sistema educacional tiene que garantizar, pero también cada institución educativa, cada colegio, cada liceo, cada escuela, tiene que, digamos, trabajar en su organización, en sus procesos, en sus contenidos, su estructura, el mejoramiento de la oferta educacional, de la calidad. Eficaz y eficiente, que son dos cosas, son un poco parecidas, pero que resulta de alguna manera y que se hace bien. Sí, esto significa que tenemos que tener, estaba hablando Manuel antes de los proyectos que hicimos para docentes. Yo creo, Manuel, que no desapareció lo que hicimos en el FID, porque hoy día la formación docente vive un poco de haber cambiado, por ejemplo, todo lo que es la formación práctica, y esto es un trabajo que tienen que, lo vamos a ver un poquito más adelante, que la nueva educación pública tiene que formar docentes también, y lo va a hacer a través de las oportunidades de formación práctica para aquellos que están en la formación inicial docente. Entonces necesitamos docentes bien formados,
de calidad y con adecuadas condiciones de trabajo. Esa es la tarea, por lo menos los principios que tienen que estar detrás de las políticas educacionales. El derecho aceptable también indica el derecho a la enseñanza en su lengua a minorías culturales. Nosotros tenemos algo así a través de los educadores tradicionales, pero tenemos poco trabajo respecto a las minorías culturales. Ahora, yo creo que el SLEP de ustedes es interesante porque incorporan la isla de Pascua, si no estoy equivocada. Juan Y Fernández, por lo tanto, profesora. ¿ah? Juan Fernández. A Isla Juan Juan Fer- Fernández, pero Sí. no van a tomar también la isla de Pascua o no, No, eso va a ser un servicio local distinto, propio, diferente, ya. propio. Bueno, pero en todo caso tienen Juan Fernández. ¿M? Y ese trabajo también es importante. Pero además, no sé si todavía pasa, pero en el pasado llegaban muchos estudiantes desde la isla de Pascua a Valparaíso, allá a Colegio de la Educación Media, especialmente. Ahora ya tienen su propia educación media, pero cuando no la tenían, venían acá. Bueno, objetivos amplios, no centrados solo en pruebas estandarizadas. Ese es un gran tema que esperamos sea recogido por lo menos en la forma en que se define la educación por la Asamblea de los Constituyentes y que tengamos una constitución que afirme el tema de los objetivos amplios de la educación. Y esto significa también en términos de calidad, evaluaciones holísticas, formativas, que respetan la diversidad cultural y la diversidad lingüística. Educación adaptable. Esto significa según necesidades especiales. Eso ya lo tenemos en el sistema educativo. Y eso tiene que mantenerse y tiene que hacerse digamos, ofreciendo la misma calidad a los niños, niñas y jóvenes con necesidades especiales, con posibilidad de actividades extraescolares amplias y con una escuela es decir, de una escuela que se dirige, que se adapta a la diversidad de los estudiantes. Bueno, estas son las 4 A's que debiesen estar como detrás yo no digo que lo van a repetir de memoria, sino que lo van a ir usando como elementos de juicio para cuando se examine la calidad de cada escuela, de cada liceo de Chile, pero también muy en particular, ya que estamos hablando de ustedes, del SLEP de Valparaíso. Bueno, ahora es un poco como para dar un marco de lo que importa. Quiero ver un poquito lo que ha significado y lo que es la educación pública en Chile. Sabemos que ya en la Constitución de 1833 y especialmente en la 1925 se afirma el rol del Estado en cuanto a la educación y se declara que es atención preferente del Estado, que es más que incluso atención, aunque la palabra usada es esa, es responsabilidad del Estado, de ese Estado al cual todos nosotros como ciudadanos contribuimos, pero es la organización del Estado la que tiene que hacerse cargo, la que tiene que apoyar el sistema educativo. Durante el siglo XIX y el siglo XX, de a poco en el siglo XIX, desde la mitad del siglo XIX, el Estado empieza a subsidiar a la educación privada. Bueno, existía antes, pero hay subsidio también a la educación privada religiosa, pero dentro del marco de regulaciones y de exigencias de calidad que pone el Estado, en este caso representado por el Ministerio de Educación. Si nos trasladamos de lleno al siglo XX, yo soy una persona que me eduqué en el sistema estatal, o sea, prácticamente toda mi educación fue en un liceo, o en un buen liceo de Santiago.
Las escuelas y los liceos la educación, eran como el centro más importante del sistema educativo, de la tarea educativa del Estado. Es cierto que durante el siglo XIX perdón, el siglo XX, la cobertura va avanzando. No llegamos a la cobertura total, por ejemplo, en la educación secundaria, sino realmente hasta un esfuerzo grande en la reforma educacional de 1965. La educación pública es gratuita y es abierta a todos. Yo me acuerdo, porque me tocó hacer clases como joven profesora en un colegio privado, que teníamos que el Estado controlaba la calidad de la escuela privada mediante un control de los exámenes. Y con la reforma del 65 se establecieron los exámenes locales, y había que en la localidad cercana a la escuela, en la municipalidad o alguna institución, los estudiantes tenían que dar sus exámenes. Con el periodo de la dictadura hay un retroceso grande del rol del Estado, porque entra el concepto bueno, estamos hablando del sistema de mercado, de la influencia de los principios neoliberales de economía y de manejo del Estado. La educación se municipaliza, ya no es el Ministerio de Educación, entidad central, la que maneja la educación, sino que se establece el sistema municipal en el cual todos ustedes se iniciaron, y que está en proceso de cambio. Y se introduce también el sistema de financiamiento a la demanda. Eso quiere decir que el financiamiento por alumno presente en clase, lo que significa, y que lo conocemos como nombre de voucher, y que va creando un sistema de competencia. Competencia no en el buen sentido de la palabra, sino en el sentido de competir unos con otros. Compite el liceo y el colegio, la escuela, que mantiene sus alumnos. O sea, mientras más alumnos, más plata hay para el sistema. Esos alumnos se pueden ir, si acaso, si estamos, por ejemplo, en una situación de competencia por resultados, porque los padres no están contentos con resultados, entonces empieza a achicarse el número de estudiantes que hay en las escuelas. Entonces, la historia de la educación pública en Chile es la de irse alejando de ese control de las 4A, si ustedes quieren, por parte del Estado, y que ocurre con la dictadura, con el periodo de la dictadura. ¿Y qué pasa después, los primeros 20 años de vuelta a la democracia? Hay un esfuerzo por reconstruir los procesos educativos, ya Manuel estaba hablando algo de eso. Se trata de mejorar lo que está ocurriendo, pero sin cambiar. Esto estoy hablando de los años de 1990 y tantos, sin cambiar la lógica heredada de la dictadura. Hay programas interesantes como el de las 900 escuelas, los programas de MESE, que eran mejoramiento de la calidad y de la equidad de la educación, pero que estaban focalizados. No era un cambio establecido para todo el sistema. Eran programas. La jornada escolar completa sí se establece ya como una ley, y durante todo este periodo se realiza una gran reforma curricular y se van adecuando los currículos. Entonces es una especie de reconstrucción lenta del sistema educativo sin cambiar sustancialmente la lógica heredada de la dictadura. El CIMSE, que aparece hacia el final de los 80, pero que durante este periodo de los 90 y de ahí para adelante empieza a tener un rol muy fuerte de control o de aseguramiento, es que como se define, de la calidad. Pero el CIMSE empieza a ser exagerado, y vamos a llegar a tener algo así como 14 pruebas estandarizadas
que le están pegando a las escuelas constantemente y a los profesores y profesoras. Entonces, se trata de controlar la calidad, pero se mantiene a través del simple el problema de la competencia. Entra también, ya en el periodo de democracias, algo que algo se había insinuado antes, el que los colegios particulares subvencionados puedan cobrar extra el financiamiento compartido. Y eso hace que tengan más dinero que las escuelas estatales y hace que haya una competencia también, otra vez, que no es enteramente justa. O sea, compite la educación municipal pública en desigualdad de condiciones. Se trata, ya empieza como un esfuerzo por cambiar esto a través de la ley de subvención escolar preferencial para darles más apoyo, tanto económico como también profesional, a los colegios a las escuelas donde hay una cantidad de alumnos prioritarios, que se llama, que tienen mayores necesidades. Y entonces un primer esfuerzo por corregir lo que es una selectividad injusta del sistema educativo. Y llega el año 2006 y tenemos la famosa revolución de los pingüinos. La revolución de los pingüinos es la revolución de los estudiantes, de los escolares, que dicen: este sistema educativo en el que yo estoy, la educación pública, es mala. Y empiezan a reclamar por un cambio. Algunos de ellos, el César Vallejos, ahora un miembro discutiendo la Constitución, de esos pingüinos, y vamos a ver que después del otro movimiento social tenemos un candidato presidencial. O sea, hay toda una dirigencia que aparece pública, digamos, social y pública, que aparece en estos movimientos de rebelión y pidiendo un cambio en la educación. Esto lleva entonces a lo que yo llamo un desarrollo. No voy a contar, voy a nombrarlas, pero no me voy a referir en detalle. Un camino gradual hacia tratar de reconstruir esta educación pública. Y una serie de leyes, ¿eh? Que le toca en el primer gobierno de Michelle Bachelet manejar todo el problema de la educación, de la revolución de los pingüinos, y ella establece una gran comisión. Me tocó participar, no como miembro, porque yo estaba en el Ministerio de Educación y no podía hacerlo, pero sí como asistente de Juan Eduardo García Huidobro, que dirigía esta comisión, y por lo tanto estuve adentro y vi todo, que discutió cómo había que cambiar el sistema y cuáles eran todas las grandes áreas, de las cuales una, en la que yo estuve mucho más ligada, tenía que ver con todo el sistema educativo, la formación docente, el trabajo con los estudiantes adentro de las escuelas. Entonces tenemos la Ley General de Educación, que resulta que es como la primera expresión de lo que se discutió en esa comisión, la Ley de Calidad y Equidad de la Educación y la Ley de Aseguramiento de la Calidad, que tienen que ver con, que organizan, que todavía no nos ayudan demasiado, pero que organizan el sistema de control o de manejo o de ver cómo está la calidad de la educación y cómo asegurarla. La Ley de Calidad y Equidad. La Ley de Inclusión. Este es el primer esfuerzo grande e importante de primero acabar, bueno, se acabó con el financiamiento compartido, y de asegurarse que vamos a tener dentro de la escuela y le vamos a dar todos los apoyos a toda esa diversidad que yo les mostré antes, que había que reconocer en esa A, que es hacer asequible a la educación y la calidad de la educación, la otra A. Entonces, la Ley de Inclusión, la Ley de Desarrollo Profesional Docente, que es la que va a regular a los docentes, tanto en términos de establecer una carrera docente, como también establecer las condiciones de formación docente, que ahora están en gran discusión,
porque esa ley le va a exigir más requisitos de entrada a la formación inicial docente en las universidades. Primero la va a hacer enteramente universitaria, no va a haber formación docente que no es universitaria en los institutos profesionales donde había hasta ese momento, y asegurar entonces algo que está en discusión porque no estamos teniendo suficientes candidatos que entran a la formación docente. Ese es un tema que todavía no me voy a meter en eso porque significa otra discusión. Pero esa ley también es importante, y esta es la ley que los afecta a ustedes, y es la ley que establece una nueva educación pública. Este es el momento, o sea, tenemos un desarrollo legislativo a partir, yo creo, de algunos que reclamaban en los años, en los 90 y la primera década del siglo, de los 2000, tenemos la revolución de los pingüinos, y tenemos a partir de ahí la ley general, la ley de calidad, la ley de inclusión, la ley de desarrollo profesional docente y la ley de nueva educación pública, y una ley que complementa la ley de desarrollo profesional docente y que se refiere a los asistentes de la educación. Entonces, se fijan ustedes, ha habido todo un desarrollo. Los cambios no se hacen de un día para otro. Además, las personas, los encargados, los políticos, tampoco tienen una sola visión de las cosas. Hay mucha discusión, mucho análisis. Hubo, por ejemplo, frente a la ley de desarrollo profesional docente, hubo bastante reacción del Colegio de Profesores. No es tan enteramente, se cambió la evaluación docente en cierto sentido, la forma como se hace la evaluación docente, pero todavía existe y todavía produce cierta molestia en los docentes. Entonces, pero esto es interesante, este desarrollo que tenemos del sistema legislativo. Bueno, ahora nos metemos un poquito a la educación pública. ¿Qué vamos a entender por educación pública? En cierta medida ya lo hemos dicho. Todo eso que está dicho en esos documentos grandes de las Naciones Unidas, de, qué sé yo, las distintas organizaciones que les fui mostrando al comienzo, van a decir que la educación pública tiene como foco el desarrollo individual social, tiene como foco entregar herramientas intelectuales, afectivas y sociales y prácticas para funcionar activamente en la sociedad y para contribuir a la democracia, que es la gran meta del Estado, mantener y hacer crecer la democracia. Y eso significa que la educación pública tiene que incluir habilidades, desarrollo de habilidades en sus estudiantes para comprender, analizar y promover lo que se requiere en una educación, en una sociedad justa. Ahora, la educación pública es preocupación de todos los ciudadanos, pero tiene que ser financiada, conducida y regulada en su calidad por el Estado. Así que ese es y esa construcción de la educación pública es el proceso en el cual estamos ustedes, pero también todos nosotros que nos sentimos comprometidos, estamos trabajando por construirla. Y tiene derecho a esa educación todos los chilenos y chilenas, sin distinción de origen étnico, racial, religión, capacidad física y mental y base socioeconómica. Ninguna distinción. Pero también nosotros estamos recibiendo una gran cantidad de estudiantes extranjeros, migrantes, y ellos entran y son parte de esta sociedad. También esa educación pública es responsable para ellos. ¿Qué se requiere de la educación pública? Lo primero, un sistema organizado, que es en este momento el sistema que se está construyendo, que se examina, que se modifica periódicamente, porque cuando uno decide una cosa,
la práctica te muestra otra, tienes que saber cambiar, adaptarte o mejorar donde corresponda. Un sistema que se administra y que es cercana a las comunidades locales de cada región. Yo encuentro que eso que quizás en teoría era el valor de la educación municipal, porque está cercana al municipio, en el fondo se perdió. O sea, no se hizo como debiese ser, porque estaba sumergido en un ambiente de competencia, y entonces habían municipios buenos y otros municipios no. Pues eso puede pasar con los SLEP también, pero hay un Estado que monitorea eso, y eso es quizás el cambio más grande. Un sistema que no discrimina en la oferta y en la calidad, un sistema que no está sujeto a principio de libre mercado ni a competencia injusta, y un sistema que se renueva, que se estudia a sí misma, que está alerta a las necesidades de actualización. Ese tema, esa renovación constante debe ser algo que quizás, no sé cómo decirlo, pero que debiese ser como el alma de la nueva educación pública. Porque si creemos que porque establecemos, organizamos las nuevas formas de entregar la educación pública en un momento dado y después no lo cambiamos nunca más, lo más probable es que vamos a tener a futuro un sistema con problemas. Entonces tiene que ser un sistema que está constantemente revisándose, estudiándose a sí mismo, etc. La ley, ustedes lo saben, pero los voy a repetir, los principios grandes, importantes de la ley, no todos, pero los más importantes de la ley de educación pública. Es lo que decía antes, la pertinencia local. La participación de las comunidades. Yo, en mi calidad de miembro del COSOC, al comienzo, en nuestras primeras reuniones, recibimos la visita de, por ejemplo, los representantes que nos contaron cómo estaban trabajando el SLEP en Huasco. Unas cosas bien interesantes, y sobre todo lo que se veía es la relación con la comunidad. También vimos la implementación, nos contaron en su comienzo, de Barrancas, en la región metropolitana. Tenemos que ir recogiendo las experiencias, y son distintas, porque las realidades son distintas. Entonces la pertinencia local es tremendamente importante, y esto en el caso de ustedes, Valparaíso, es lo que ustedes van a ir estudiando y viendo y desarrollando. El tema de colaboración, en la gestión, en el monitoreo, en todo lo que es el proceso de tanto de instalación como de desarrollo, como en cada establecimiento educacional, cómo se trabaja para lograr esa meta importante, esas metas importantes de calidad, equidad, justicia social, etc. Foco en este otro de los principios de la ley, foco en los procesos educacionales, inclusión, formación ciudadana y no confesional. Eso ha sido, estas tres, si ustedes quieren, metas han sido parte de la educación pública tradicional, viene del siglo XX, comienzo del siglo XX, especialmente ya a partir de la Constitución del 25, y mucho más fuerte también en la reforma educacional de Frei Montalva, hacia finales hacia 1996 adelante. Acceso garantizado y cobertura nacional, otro principio importante. Estamos reflejando ahora en la educación pública todo lo que les dije antes, de los grandes principios que se aceptan internacionalmente como parte de la educación pública. Integrada con la comunidad, o sea, aquí no se integra el sistema nacional, se integra cada establecimiento educacional con su localidad, o con los otros establecimientos cercanos con los que se puede colaborar. Centrada en la calidad como concepto integral. Eso me parece importante. La calidad no es
buenos resultados SIMSE solamente, aunque es una buena indicación, pero la calidad es la administración, la calidad es la forma como trabaja pedagógicamente los docentes, la calidad es cómo se traduce el currículum, la calidad es cómo los niños y niñas se entienden entre ellos a pesar de ser diferentes, etc. Bueno, ya estoy casi terminando, esto ya se lo robé yo a las distintas formas de mostrar lo central en esto que es un proceso, que es el proceso de desmunicipalización y de conversión entonces al nuevo sistema. Entonces cada una de estas son interesantes, más apoyo y monitoreo pedagógico a los estudiantes, participación activa de la comunidad escolar como tal. Hemos hablado desde hace mucho tiempo en, qué sé yo, en formación de líderes educativos, de directores, etcétera. Esto no es nuevo para nada, pero no siempre los establecimientos educacionales se manejan de manera que hay una buena participación de la comunidad escolar. Y la comunidad escolar no es solo lo que está adentro, pero también los padres de familia y otras personas que pueden ser parte de ella. Trabajo en red, colaboración entre los establecimientos. Esto es muy importante entre los sistemas locales de educación. Financiamiento para la educación pública, apoyo en la gestión de las escuelas, alianza con instituciones de educación superior. Esto es bien interesante. ¿Qué quiere decir esto de alianza con instituciones de educación superior? Aquí lo que se está señalando es específicamente las alianzas con las facultades de educación. Ustedes ahí en Valparaíso, bueno, yo he hecho trabajo, hasta hice clase años atrás en la Universidad Católica, también hice clase en la Universidad de Playa Ancha, bueno, y ustedes pueden seguir viendo los centros donde se está formando a profesores. Esos centros de formación de profesores tienen que estar muy vinculados con los establecimientos educacionales, porque la práctica, el aprendizaje de sus futuros profesores depende de que se les dé un lugar para aprender en cada uno de los establecimientos educacionales. Y por eso la alianza, ahora eso no quiere decir que cada establecimiento del SLEP de Valparaíso va a ser un centro de práctica, pero puede haber, con estas universidades que estoy mencionando o con otras, alianzas que permiten la formación práctica de los docentes, no solamente cuando hacen su práctica larga, sino que antes. Bueno, educación técnica que es pertinente a la realidad local, ese es otro de los temas. La entrada de equipos especializados ya estaba entrando antes, que son los equipos que ayudan, que asisten, los asistentes de la educación, etcétera, que ayudan al proceso educativo de cada establecimiento educacional. Y se fijan esto, todo está centrado en un lugar. Cada uno de ustedes es un director, tiene su escuela, ¿ah? Y todas estas actividades de alguna manera están en ustedes, pero también están en el conjunto de los establecimientos que forman el SLEP. Mirando hacia adelante, entonces ya con esto digo, tenemos que tener una visión de futuro, que es pedagógica, que tiene que ver con el aprendizaje, que tiene que ver con el clima, con establecer una convivencia, una participación, una mirada evaluativa, cómo está avanzando, cuáles son los problemas, qué sé yo, que se hace en conjunto. Todo eso para el desarrollo de todas y todos sus estudiantes, y también incluyendo a los inmigrantes, porque hoy día vamos a tener una gran discusión sobre este tema, porque está empezando a ocurrir lo que ocurre en otros países, que es el rechazo al inmigrante. Pero los que llegan a las escuelas
llegan porque tienen su lugar ahí. Y hay que integrarlos en la misma forma. Jardines infantiles, escuelas, microcentros. Los microcentros rurales, que es algo que se estableció en los años 90. El jefe del SLEP. Que se estableció en los años 90 y que sigue funcionando. Los microcentros rurales. Los educadores tradicionales, que son parte de la forma como hasta ahora el Estado ha tratado de incorporar la enseñanza en la cultura y en la lengua a los niños que son de distintos pueblos originarios. Educación especial, oportunidad, recursos, personas capacitadas. Educación de adultos. Eso puede no ser parte de la escuela, pero en la vinculación con los padres puede que se puedan ofrecer oportunidades de mayor desarrollo de los padres de familia que son parte de la comunidad escolar. Escuelas hospitalarias, con mejores oportunidades de aprendizaje. No sé si ustedes conocen el premio que se da, que ahora ya van a dar en la próxima semana, se va a hacer la ceremonia, la entrega al mejor profesor de Chile. Bueno, uno de los, una de las profesores que se le entregó el año antepasado, me parece que fue a un profesor precisamente de escuela hospitalaria, por el trabajo extraordinario que hacía. Bueno, ellos también son parte. Y también aquellos que están privados de libertad. Un estudiante, yo hice un estudio de profesores principiantes, y uno de mis profesores principiantes empezó trabajando con niños privados de libertad en el liceo, y no fue fácil, pero se los ganó, y le costó mucho cuando tuvo que decir que ya tenía que pasar a otra tarea. Pero esa es también una parte de este gran sistema de educación que se está estableciendo, que está en proceso, y que yo creo que es del cual ustedes son actores y actrices principales. Y con eso, creo que esto también hay la primera estrategia nacional de educación pública que está mostrando el camino de aquí al año 28. Y ese es un gran documento, es un documento que no teníamos en Chile, una mirada total a todo esto que es la educación pública. Y finalmente también lo robé esto del material que se entrega. Estas son como todos los elementos otra vez. Formación ciudadana, colaboración y trabajo en red, pertinencia local, calidad integral, mejora continua, proyecto educativo. Yo creo que esto es lo que no hay que perder de vista frente a todas las dificultades que las hay de implementación de cada servicio local de educación. Hay una idea de demorar el proceso. Algunos de nosotros estamos tratando de que eso no sea así. Vamos a sacar una carta del COSOC, pero también otras entidades, Educación 2020 y otros, están poniéndote o tratando de pedir que no se demore el proceso como está planeado. Que tratemos de que hay dificultades, sí, claro, toda instalación de algo va a tener dificultades, pero hay que tratar de ir superando esas dificultades. Y eso se supera a través de la colaboración, yo creo, en primer lugar, y a través del trabajo en red. Esto yo creo que más que quizás otras cosas, este concepto de colaboración y el concepto de que vamos hacia una calidad integral, una calidad que va a cubrir todos los aspectos del sistema educativo, eso es lo central. Muchas gracias. Y preguntas. Sí. Muchas gracias, profesora Beatriz. Ahora vamos a iniciar, si usted lo permite, algunas consultas, algunas preguntas. Y de puro patúo quiero partir yo porque estamos esperando algunas consultas ya en el chat. Ya hay consultas en el chat, pero le quería preguntar, señora
profesora Beatriz, recuerdo a su experiencia y pensando en la experiencia comparada, en donde hay países que han tenido que trasladar o transitar desde una educación privatizada, porque la municipalización era una expresión de cómo se privatizó la educación en la dictadura a partir del año 81. De acuerdo a su experiencia, sé que en este tránsito, en este camino a una educación pública, obviamente, como bien lo decía usted en la parte final de su intervención, ahí van a haber dificultades de todo orden, estructurales, financieras, de todo tipo, ¿no? Y un poco lo que también estamos esperando con la constituyente. Pero la pregunta mía es si también hay dentro de la experiencia comparada internacional, porque aquí hay una transformación cultural, idiosincrática, cambiar a una educación pública, es cambiar el chip, no solamente para los que estamos dentro del sistema, sino también para nuestros usuarios, la familia. ¿Cuál es la experiencia sobre esto? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cuáles son los principales enclaves desde el punto de vista cultural, social, de acuerdo a su experiencia, profesora Beatriz? Yo creo que no tengo un conocimiento tan profundo de otros sistemas educativos, pero quiero decir una cosa, la mayoría de los sistemas educativos tienen un sistema de educación pública. Chile es un país unitario, nosotros, por lo menos hasta ahora, no sé si va a cambiar con la Constitución, pero cuando digo unitario tenemos un Estado, un presidente, tenemos gobernadores regionales, tenemos municipalidades, que es la descentralización de la administración. Bueno, pero en general nosotros tenemos por el momento un Estado que es distinto de Brasil, que tiene estados, o distinto de Estados Unidos, que tiene estados. Entonces, en esos lugares, la educación pública se realiza a través del manejo que hacen los estados. En cierta medida, ¿qué quiero decir? Que se pueden producir problemas, claro que se producen problemas. Ahora, a pesar en Estados Unidos de que hay el gobierno, de que cada estado decide cómo va más o menos a conducir el sistema público, el Estado Nacional sí tiene las atribuciones que le entregan las distintas constituciones para poder dirigir en algunos temas. Voy a poner un solo caso en el caso de Estados Unidos. Si bien hubo un tiempo, que fue en los años 90, gran preocupación por la calidad de los profesores, y se establecieron sistemas de estándares y de evaluación. Y es el Estado Nacional, Estados Unidos, hizo una directiva sobre esto. Finalmente, sin embargo, los estados lo aplican de maneras que pueden ser distintas. Entonces, nosotros estamos construyendo algo muy nuevo, un sistema de municipalización como el que teníamos, no es el modo en que la mayoría de los sistemas educativos del mundo funcionan. La mayoría de los sistemas educativos tienen un sistema público dirigido desde el Estado o desde los estados, en el caso de gobiernos federales. Puede ser mejor, puede ser peor. Eso pasa. Y en cada uno, en América Latina, por ejemplo, tomemos el caso de Argentina, y también el Estado es un gobierno federal. Cada provincia en Argentina tiene su propio modo de dirigir la educación. Un caso bien interesante en Argentina, a propósito de esto, son los docentes. Porque la formación docente, la forma como se imparte la formación docente, eso está organizado por las provincias. Y a mí me tocó estar en una reunión en el instituto, hay un instituto federal de educación que trata de, ¿cómo se llama?, aglutinar y de dar normativas para todo el sistema, pero entran tienen muchos problemas con las provincias y las maneras distintas
que tienen las provincias de armar su sistema de formación docente. Así que todo lo que quiero decirles es que no es fácil el sistema, ¿ah? Y que nosotros estamos creando un sistema de educación pública, pero descentralizado también, a través de los 70 servicios locales de educación. Esos servicios locales son servicios de educación, no son como el Estado de Buenos Aires o el Estado de, qué sé yo, en Estados Unidos, de Wisconsin, para poner un ejemplo, que pueden decidir mucho el sistema. Los sistemas locales de educación administran la educación, pero no están bajo un gobierno provincial, para ponerle un nombre, un gobierno regional en términos, sino que van a tener siempre una cierta, un elemento de dirección que los cubre. Gracias, Pero eso, sí. profesora. Hay una pregunta que hacía la directora Gisela Rivera, dice en el chat: estimada profesora, muy interesante su exposición. Con respecto a la Ley de Desarrollo Profesional Docente, ¿qué sucede con la carrera directiva? Ya que nosotros, los directores, no estamos en la carrera Sí. docente. Bueno, entiendo, yo no estoy muy al tanto, pero entiendo que se está trabajando en la creación de una carrera directiva y que ese es un tema pendiente, pero un tema que está claro, y un tema de trabajo en el CPIP, en el Centro de Perfeccionamiento. Pero no estoy yo, no sé mucho cuánto se ha avanzado en eso, pero sí sé que es un proyecto el desarrollar una carrera directiva. No sé si lo van a hacer en forma de legislación nueva, digamos, de otra ley, o de tenerlo más bien como un sistema que funciona. Bueno, en fin, el sistema de desarrollo profesional docente está en la ley, pero tiene su propia lógica y su propio modo de funcionamiento, y yo creo que va a ser similar. Profesora, el director Francisco Madrid nos pregunta, profesora, ¿cómo dialogan los principios de estímulo a proyectos educativos diversos y de calidad integral con los lineamientos de la Agencia de la Calidad y las pruebas estandarizadas? Ya. A ver, el tema de las pruebas estandarizadas está vigente. A ver, hay un avance. De las 14 pruebas ya no tenemos 14 pruebas, no sé cuántas, pero pueden haber bajado a 7 quizás, para poner un número cualquiera. Pero han bajado, o sea, ya no hay tantas pruebas estandarizadas. Pero el CIMSE sigue siendo una prueba que causa mucho escozor en los establecimientos educacionales. Entre las actividades, en las cosas que han pasado recientemente, también en preparación para tener un input para la Asamblea Constituyente, hubo una serie de conversaciones nacionales llamadas Tenemos que hablar de educación, que fue dirigido por un grupo de ONGs de educación, y yo sé un poco de eso porque participo de ese grupo, pero también con una cierta dirección de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, que tienen encima de eso otra actividad que se llama Tenemos que hablar de Chile. Bueno, los grupos que se reunieron fue casi un acuerdo unánime que había que modificar ese sistema de evaluación competitivo que todavía está presente. Y eso ha sido muy difícil, porque hay que cambiar el modo de pensar de las personas responsables. ¿Y qué quiero decir por ese modo de pensar? Es el decir, tenemos que tener alguna manera de saber cómo están trabajando o cómo son los resultados de las escuelas. Es una preocupación por la calidad. El problema es que la preocupación por la calidad se expresa en una prueba o en una serie de pruebas que constituyen el sistema CIMSE. Si se puede quitar el lado competitivo, que es las listas, las publicaciones, a pesar de que eso en cierta medida ya no se hace como se hacía antes, pero
es algo que yo creo que un nuevo gobierno y una nueva constitución van a tener que encarar de alguna manera u otra. Y yo creo que en este sentido la voz de los directores es muy importante, la voz de los SLEP en esto. ¿Cómo? Y hay que llegar con propuestas. ¿De qué otra manera podemos resguardar la calidad? ¿De qué otra manera podemos asegurar que estamos trabajando para que todos los niños sin exclusión aprendan y aprendan según su nivel de desarrollo, según, el lugar, según su edad, qué sé yo, según su lugar en el sistema educativo, etcétera, logren las habilidades, los conocimientos que se considera importantes en el sistema educativo? Pero es un tema que yo creo que se va a plantear en la Asamblea Constituyente. Sin duda alguna. Profesora, hay un par de preguntitas más, si nos permite. Sí. Mire, ¿cómo se podría compatibilizar el principio de la libertad de enseñanza, nos pregunta la directora Evelyn, con la ley de inclusión, con el fin de evitar discriminaciones arbitrarias? A ver, para entender, la libertad de enseñanza, la libertad de los padres es lo que llamamos, ¿eh? La libertad de los padres de elegir y la libertad que tienen los ciudadanos de poder instalar una escuela privada. Todo lo que estamos diciendo, lo que debiese ser, es que esa escuela privada tiene que responder a las mismas exigencias de calidad que el sistema público. Y lo que existió en el pasado, o existe, no en el pasado, todavía existe fuertemente, que es la competencia entre el sistema público, municipal, por ejemplo, y el sistema privado, por el cual hoy día tenemos 40, o menos de 40% de la matrícula está en el sistema público. El resto está en el sistema privado. Entonces, el sistema público tiene que recuperar, pero la manera de recuperar es tener muy buena calidad, y eso significa trabajo duro de cada uno de los establecimientos educacionales. Así se recupera la matrícula, ¿eh? No tanto con decretos, pero vamos a tener que recuperar, o sea, tenemos que llegar a una educación pública como en otros países, que es alrededor del 70% matriculado en la educación pública. Nosotros estamos muy lejos de eso. Y el cambio ahora tampoco lo garantiza en los primeros años, porque hay muchos temas de implementación que se tienen que asegurar. Pero el trabajo con las comunidades circundantes, de las comunidades locales donde se inserta cada establecimiento, va a ser muy importante para atraer nuevos estudiantes y empezar, como yo diría, a reanimar el sistema público y a bajar esa diferencia tan grande existente entre la educación privada y la educación pública hoy día. La educación particular subvencionada, esa es la que yo sé. O sea, la educación que recibe apoyo del Estado. La educación que no recibe apoyo del Estado es muy poca, es menos del 10%. Exacto. Pero la educación particular subvencionada, que esa educación particular tiene que ser igual, tiene que funcionar, tiene que tener las mismas exigencias que la educación pública. Profesora, y esta es la última pregunta para no abusar de su tiempo. Y la última es, ¿por qué cree usted que la forma de financiamiento de la educación no ha cambiado hasta hoy? Ya que se mantiene la subvención por asistencia en todos los establecimientos, jardín infantil, establecimientos. Esa es la pregunta central que nos hace la directora Valeria Aguilar. Bueno, yo creo que es una pregunta que yo también me hago. Es una pregunta sin respuesta fácil. Creo que en parte eso puede cambiar si se discute porque por lo menos las personas que van a llegar a hablar con los constituyentes y a hacer propuestas, muchas de esas propuestas, algunas las he visto, van a ser en esa línea de buscar un sistema que no es
financiamiento por alumno sentado en clase. Tú puedes financiar por alumno, pero no por el alumno sentado en clase el día que te pasaron la lista, ¿no? Tú puedes decir, voy a hacer que mi establecimiento realmente mantenga a sus alumnos con mucha calidad, con muy buenos resultados. Podemos darle un premio ahí. Pero tenemos que buscar una forma de financiamiento que no es esa, porque esa está inmersa en este sistema competitivo de mercado que heredamos del periodo de la dictadura. Y ese mercado es lento en irse, a pesar de que yo diría, en la dirigencia, perdón, las personas que han tenido autoridad en los ministerios de educación en los años 90, en los años 2000, en los años 2010 adelante, han sido personas que quieren cambiarlo, pero no se sabe muy bien cómo, y hay ciertamente presiones que dicen no, porque esto va a afectar la calidad. Así que es una lucha que no tiene respuesta fácil, pero que hay que continuarla nomás. Profesora Beatriz, por mi parte le quiero agradecer la intervención, su presentación, poder transmitir su experiencia y todo lo que son sus resultados también de sus investigaciones y su caminar por el devenir educativo de nuestro país, que usted ha estado presente en grandes momentos en estos últimos años en que se han tomado grandes decisiones en la política pública en educación. Por mi parte, muchas gracias. Yo le quiero dar la palabra en este minuto a nuestro director ejecutivo, don Manuel Pérez Pastén, y muchas gracias otra vez, profesora. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, Beatriz. Como siempre, muy agradecido de tu presentación, tu claridad, la capacidad de síntesis y de poder nuclear aquellos temas fundamentales que hoy día nos ocupan y nos preocupan en forma permanente. Ahí quedaron algunas preguntas, pero podemos conversar, ¿cierto? El profesor preguntaba acerca de esta relación con las instituciones de educación superior, de qué forma podría ser para que no fueran solo centros de práctica. Yo me acordaba mientras hacía la pregunta del trabajo que tú hiciste con el legislador Villegas Reimer, en un articulito por ahí sobre el Professional Development School, el PDS, ¿cierto? Como una forma de relación en el fondo bastante interesante, que es un poco lo que también hemos querido ir planteando acá a las instituciones. Nosotros ya tenemos convenios con Playa Ancha, con la Católica del Paraíso y con la Universidad del Paraíso, ya en esta línea, queriendo potenciar precisamente el trabajo y además queriendo potenciar y recuperar una serie de identidades que están de alguna forma u otra perdidas o ocultas y que son riquísimas, ¿ya? Solo comentarte, por ejemplo, que en el establecimiento, en uno de los establecimientos de los tantos, hay varios emblemáticos, ¿cierto? Como el Eduardo de la Barra y otros, en el Matilde Brandó nos encontramos con cartas de Matilde Brandó dirigida nada menos que a Gabriela Mistral sobre temas que están ahí, sin sacarle mayor provecho, diríamos, acerca de esas historias de vida, ¿ya? De esas historias de vida que son un poco, valga el cine, cuando yo leía tu historia de vida en relación a cómo se fue construyendo esta vocación, ¿no? No fue un tema así de un aparecer, sino que de una vocación hacia la profesión docente. También hay muchos elementos de unas ricas historias de vida que en Valparaíso necesitamos, yo creo, recuperar, ¿ya? Sí. El tema de las identidades para la recuperación, no solo de la memoria, sino que también de estas identidades que se reconstruyen es fundamental. Entonces yo agradezco esta posibilidad y tú lo decías muy bien, han ido quedando instaladas y yo comparto eso. Nos hubiese gustado que proyectos como el FIT se hubiesen contagiado, así como la pandemia, mucho más rápido y a muchas más otras instituciones, pero sabemos que el andar y los cambios en educación son lentos, digamos, tienen de resistencias, tienen de dificultades, no ha sido fácil, pero hoy por hoy no es posible desconocer el avance notorio en muchas cosas en el ámbito educativo. Tú decías por ahí que en alguna parte, ¿cierto?, que algunos de ustedes que estaban, básicamente decía, ustedes se iniciaron todo en el ámbito municipal, decía, pensando a lo mejor en los directores, aun cuando no todos nos iniciamos en el municipal, alcanzamos a estar en otros contextos, ¿ya? Y por lo tanto, no es menor recordar que este avance paulatino que hemos tenido, pero hay avances, ¿ya? Tú lo señalas también y la gente no, es bueno recordarlo. Todos aquellos que éramos docentes, ¿cierto?
ahí en los 80 teníamos incluso en establecimientos que eran públicos, la lógica de la jornada, de lo que hoy día hemos avanzado, también lo señalas en más de alguna parte, fuimos avanzando del 25 al 35% de tiempo no lectivo, por ejemplo, las cargas de los docentes, en esos tiempos eran declarativamente 90, eran 100, o sea, era todo clase. Todo clase. Entonces, en el fondo, hay avances notorios, la carrera docente también es un avance, la posibilidad, ¿cierto?, de junto a una evaluación ir adquiriendo tramos, llegar a un nivel experto 2 que va asociado también a mejoras remunerativas, que permiten hoy día equiparar y compensar mucho de lo que se perdió, son efectivamente el tema, ¿cierto?, sin duda también de lo que significó para los establecimientos la ley SEP. ¿Ya? Eso también fue un tremendo aporte, diríamos, sustantivo, que no estaba. En fin, hoy por hoy yo creo que es necesario ir recuperando que, claro, estos avances pueden parecer lentos, pero es una progresión interesante para lo como estamos. Y en esa recuperación de una educación pública, como tú lo dices muy bien, el trabajo en red, el trabajo colaborativo, volver a esa lógica de los GPT, de los grupos profesionales de trabajo, que reflexionan sobre sus prácticas, que son capaces de innovar, que levantan innovaciones, diríamos, didácticas al interior de los establecimientos, que transfieren buenas prácticas, es crucial, ¿ya? Es absolutamente crucial, pero de cara precisamente a nuestros estudiantes, diría, cara a esas comunidades que han sido las más afectadas y que esperamos que no sean afectadas. Yo, al igual que como tú lo señalas, comparto el principio de que cualquier postergación no ayuda a nuestros estudiantes, sino que por el contrario, sigue postergando y sigue transformando esa espera en una tensa espera de la que hablaba al principio, y más bien se va configurando una desesperanza, y esperamos que eso no sea así. Pero agradecer una vez más, ¿cierto?, por tu claridad, por la precisión, por la rigurosidad, la valentía y el aporte en general que nos hace en forma permanente al quehacer y el desarrollo profesional docente. Beatriz. Bueno, muchas gracias a ustedes y que les vaya muy bien entonces en su día de trabajo. Gracias, Manuel, y gracias, Ricardo, también por la invitación. Adiós. Chao. Muchas gracias, profesora. Bien, estaríamos dando por concluida nuestra primera conferencia de directores. Quiero agradecer a todos nuestros directores y directoras que han asistido a esta primera conferencia, a nuestro director ejecutivo, a nuestros subdirectores y subdirectoras, también a todos nuestros profesionales de gestión territorial de UATP que también se han sumado a esta jornada. Muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana y un resto de semana, perdón, un buen resto de semana y un mejor fin de semana. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Muy bien.